Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta fecha en el expediente 29-2017-33, que tiene que ver con la apelación de auto de prisión preventiva interpuesto por los abogados defensores de Randall Edgar Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Martín Tirado, Weiden García Roja, Luis Fernando Pebe Romero, José Humberto Abanto Verástegui, Alejandro Orlando Álvarez Pedrosa, Ramiro Rivera Reyes, Franz Nuncio, Fernando Müller Caminiti, Fernando Cantuaria Salaverri, Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire, Marco Ricardo Espinosa Rimachi, Alfredo Enrique Zapata Velasco y Daniel Martín Linares Prado, en el extremo que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Sí, señor presidente. Robinson González. Señor, muchas gracias. Una pregunta, señor, para que se precise. Se ha dicho de que se va a estudiar el caso y por esa razón no vamos a tener una audiencia maratónica. Mi pregunta puntual es: ¿hoy se va a resolver lo que hoy se trata o se va a resolver después de la última audiencia? Después de la última audiencia, vamos a resolver en forma conjunta el caso. Okay, vamos a concluir esta sesión con el debate del recurso de la defensa técnica de Linares Prado. ¿Del abogado? Presente, señor. Muy bien. A ver, vamos a dar cuenta brevemente sobre los agravios. Se señala que en la recurrida hay ausencia de motivación en relación a los pagos excesivos, dado que no se encuentra corroborado con ningún elemento de convicción, pues los montos establecidos en la Cámara de Comercio no son vinculantes. Luego, la existencia de una motivación aparente, ya que la medida impuesta habría sido dictada sobre la base de elementos genéricos, como la prognosis alta de la pena y la presunta pertenencia a una organización criminal, los cuales, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, no son suficientes para imponer una medida coercitiva tan grave como la prisión preventiva. Luego señala la vulneración del principio del juez imparcial, pues el juez solo valoró elementos de cargo y no los de descargo. Así también, debido a que no valoró las contradicciones existentes entre la carta de Randall Campos y Rocío Carcelén, los cuales son elementos de cargo. Finalmente señala la vulneración al principio de objetividad, pues el juez sustentó la medida con base a la declaración del aspirante a colaboración eficaz 14-2017, quien no se indica Linares Prado, no valoró la información aportada en relación a las llamadas y que no favoreció indebidamente a Odebrecht, lo cual se corrobora con la resolución emitida por la Sala Civil, que declaró infundado la nulidad del laudo arbitral. En base a esas consideraciones, solicita se revoque la resolución impugnada. Señor abogado, 10 minutos. Señor presidente de esta honorable sala de apelaciones, dignísimos magistrados, señor representante del Ministerio Público, y adrede, no solo me voy a dirigir a ustedes, señor, en este momento inicial, sino me voy a dirigir al señor fiscal con mucho respeto. Usted lo conoce. Pidiéndole, al tribunal, nada más, pidiéndole, señor, por su intermedio entonces, objetividad, y que al escucharnos se convenza que no se trata de que se le cae un caso, no se trata que hay que hacer lo que sea para que no se caiga un caso, sino se trata, señor fiscal, señores magistrados, de la suerte de un hombre, de la vida de un ser humano. Es verdad, el fiscal ha dicho que mucho hablamos de los derechos humanos. Es que se puede soslayar esos derechos en un proceso penal, digo yo. Señor presidente, señores magistrados, aquí hay una expresión de solidaridad a favor de Mario Castillo Freire. Rescatamos de esta expresión pública de solidaridad algo que es muy importante y que encaja con respecto a mi defendido. Se dice aquí que por el solo hecho de haber participado como árbitro en casos de Odebrecht,
es que este señor está en cárcel. Plural. Nosotros lo singularizamos. Mi defendido está en prisión preventiva porque participó en un caso, un solo caso, imputado para la prisión preventiva. El único caso que se le imputa como irregular, como que se ha favorecido a Odebrecht, como que ahí se ha cobrado coimas ocultas, es el arbitraje ad hoc del 2 de marzo del 2015, sin número. No hay otro. Aquí hemos escuchado atentamente todas las intervenciones y nos hablan de 500.000 soles como honorarios, de 400.000 soles como honorarios. Incluso el fiscal ha dicho que es falso que sea solo 150.000, porque considera que es muy poco, que es mucho más. Y me he quedado sorprendido una vez más el por qué mi defendido está en cárcel, privado de su libertad y sobre todo incomunicado, como si ya fuera un condenado. Es algo increíble. Señor presidente, señores magistrados, a mi defendido, ningún colaborador eficaz, ninguno de esos que están en proyecto o aspirantes a colaboradores eficaces, lo ha sindicado como que ha cobrado alguna coima directa, abierta, encubierta, por lo bajo, no sé qué expresión ya darle a esto. Ninguno. Han desfilado esos colaboradores eficaces, el 908, el 14, y no lo mencionan. Por ahí lo mencionan en procesos arbitrales donde ha participado, pero que no está cuestionado, en el que no se le está imputando ningún cargo. Es más, me acuerdo del 1670, donde incluso hubo una intervención del Poder Judicial que declaró infundada esa resolución, ese laudo arbitral, y también una intervención de la Corte Suprema que declaró infundada, inadmisible, me parece, la casación. Pero eso nada tiene que ver con mi defendido. Mi defendido, les reitero, está por el ad hoc sin número del 2 de marzo del 2015. Señores, felizmente estamos ante un tribunal, y por favor no lo tomen como una lisonja, ni como una pasada de mano. No, es verdad. Estamos ante un tribunal, ante una sala académica, que felizmente conoce y escribe incluso sobre lo que significa el derecho penal. ¿Qué es el cohecho? Recibir una coima. Cohecho pasivo. Yo recibo. No pido, no solicito. Yo recibo una coima. Específica, todavía le pone el Ministerio Público. Bien. ¿Qué se dice con respecto a este arbitraje ad hoc? Que mi defendido habría recibido, aparte de los 40.000 que en el acta de instalación de este proceso arbitral se había señalado, 350.000 más, porque le dicen que él recibió como honorarios 354.000 y pico de soles. Hecho totalmente falso. Y no porque lo diga mi defendido, sino la señora Carreño Carcelén, cuando hace su informe, y es utilizado, incluso es utilizado por el Ministerio Público como un elemento de convicción supuestamente en contra de mi defendido. Cuando hace la presentación del cuadro donde se señalan los honorarios, señala claramente, hablando de honorarios, no de pago de coimas, de honorarios, señala que mi defendido recibió 153.000 y pico de soles, 153.000, no 394.000. Se lo dijimos al juez, y señor, aprovecho para remitirme
a nuestra intervención que está filmada y hay audio en la audiencia de prisión preventiva. Se lo dijimos al juez. El juez, ¿acaso ha escrito una sola línea con respecto a este hecho? No. Dijo, ha recibido honorarios simulados, honorarios que significan un pago de coima disimulado, por el monto de 153.000. Ya no menciona 394.000, porque le hicimos notar al Ministerio Público eso, le hicimos notar al juez eso. Pero sin embargo, señor, también le dijimos al juez, es verdad que en el inicio, en el acta de instalación de este proceso arbitral se señala 40.000, pero allí todavía no se había leído la demanda, no se sabía la complejidad del caso, no se sabía si iba a ser a dedicación exclusiva o no. Y le señalamos, posteriormente existe en el mismo proceso arbitral un documento que acredita que efectivamente hubo un reajuste de honorarios legal, no camuflado, no disimulado. ¿De cuánto? Señores, de 100.000 soles. Salen 153.000 sin deducir los impuestos. En realidad fueron, y lo dice el documento, en la instalación 40.000, y cuando termina el proceso, cuando ya saben cuál es la complejidad del caso, señalan 100.000 soles, y está en la página 75 del proceso arbitral. Ahí está ese monto, señor presidente, señores magistrados. Entonces, ¿dónde está la coima oculta, disimulada? ¿Dónde están los 394.000 soles? No hay. Y en total, mi defendido en puridad recibió como honorario 140.000 soles. 140.000 soles que supuestamente va en contra de la tabla a la que han hecho mención de la Cámara de Comercio. Pero ya sabemos, felizmente se ha acreditado, se ha mencionado, que esa tabla solo es vinculante en tanto y en cuanto el arbitraje sea institucional. En este caso no lo fue. Señor, se ha incurrido en falsedades en esta resolución. Se dice que uno de los indicios que acredita que mi defendido ha cometido cohecho, ha cometido todos los demás delitos que son asociación ilícita, lavado de activos, es que él fue presidente de ese tribunal arbitral. Fue presidente. Totalmente falso. Él no fue presidente de ese proceso arbitral. Se ha dicho también como una afirmación, sin lugar a dudas, en esta resolución, que él ha favorecido indebidamente a Odebrecht. Nosotros se lo hicimos notar que no era así, porque este laudo arbitral fue materia, señor, fue materia de una pedida de anulación del laudo arbitral ante el Poder Judicial. La Sala Civil Comercial, en una resolución, si mal no recuerdo, 9 del 21 de diciembre del 2015, señaló infundada la anulación. ¿Qué cosa quiere decir en términos legales, señor? Esto quiere decir que lo que habían resuelto en este laudo estaba conforme a ley. Le dije al juez, si no hubiera sido así, con ese criterio, los miembros de esa sala comercial también tendrían que estar imputados y su decisión en tela de juicio. Señores magistrados, otra de las falsedades, porque es falso, es que se dice que mi defendido es uno de los que habría recibido la coima. ¿Por qué? Porque indistintamente el concedente y el concesionario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Odebrecht, lo habrían designado y él, sin escrúpulo alguno, habría aceptado ser árbitro de Odebrecht en algunos casos, ser árbitro de
del concedente en otros casos. Falso. Mi defendido única y exclusivamente, porque lo recomendó el estudio Sterling, fue árbitro de Odebrecht, no del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Señor, se ha dañado al Estado. Señor, aquí no se ha señalado ninguna cuantía. Este laudo arbitral tiene que ver con una póliza de seguros a posteriori. Se ha dicho que Odebrecht pagó los honorarios, ahora se dice los 153,000, los pagó. Se ha dicho eso. Señores, en la parte final del laudo arbitral se señala lo siguiente, y esto es legal, no es arbitrario, no es ilícito, etc. En la parte final se dice, se puso a consideración los recibos, y ahí viene la confusión del que no vio el Ministerio Público y apresuradamente hizo la imputación. Se giraron recibos por Randall y por el otro integrante, además de mi defendido, se giraron recibos a favor de el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Odebrecht, 50%, 50%, en un primer momento y después. El Ministerio de Transportes en su momento no pagó. ¿Quién asumió el pago? Odebrecht. Ah, ahí está pues. Con eso se demuestra que Odebrecht los estaba coimeando. Señor presidente, en la parte final del laudo arbitral se dice, si bien es verdad, Odebrecht pagó, pues estos honorarios tendrán que pagar los 50%. El concedente tendrá que pagar lo que le corresponde a Odebrecht. Eso es lo que se señala, y eso es lícito, legal, cotidiano en los laudos arbitrales. La pregunta es, ¿dónde está el cohecho? ¿Dónde está la razón de ser básica de este proceso? Es verdad. Bien, señor abogado, su tiempo ha vencido, 1 minuto para concluir. Señor, permítame por favor, a otros les ha dado 15, yo le ruego que a mí me dé 5 minutos más, por favor. Ya van, fíjese. Por favor. Exactamente. Por favor. 14 minutos. Por favor, señor. Aquí se trata de la defensa y además estoy en el último lugar, disculpen ustedes, por favor. A ver, continúe, por favor. Continúe. Señor, se ha dicho que el juez no ha tomado en cuenta los elementos, porque son muy débiles, los elementos de convicción con respecto a la asociación y al lavado de activos. Y efectivamente, en su momento le dijimos al juez, señor, acá no puede haber asociación ilícita, porque le explicamos, y no les vamos a explicar a ustedes, cuáles son los requisitos, los presupuestos legales para que haya una asociación ilícita. No hay lavado de activos, porque el lavado de activos es tal cosa, es buscar que el dinero ilícito tenga una apariencia de dinero lícito, o el activo tenga una apariencia de activo lícito. Eso lo dijo. Si ustedes revisan el audio de la resolución, el día en que se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva, van a ver que con respecto a mi defendido, la verdad no quiero mencionar a un actor cómico, no lo quiero mencionar, pero las expresiones, y ahí están, del juez con respecto a los fundamentos de mi defendido, eran fundamentos que no se entendían. Yo no le comprendía, trataba de entenderlos, pero sin embargo ahora me doy con la sorpresa que el juez dice que sí ya se ha acreditado, ni siquiera dice se habría acreditado, se ha acreditado el lavado de activos. ¿Con qué? Por el hecho de que mi defendido ha comprado carros. Ha comprado carros, señor, y nos hemos encargado ahí, por eso me remito a la filmación de la defensa que hicimos ese día. Hemos entregado documentos que acreditan que los vehículos, primero, a nombre de él. Y si hay alguna empresa, a nombre de la empresa de él. Se ha comprado con préstamos del Banco de Crédito del Perú, con préstamos del Banco Continental, con el sistema de Pandero. Así se ha acreditado el lavado de activos.
Señor, me voy al arraigo. Usted dirá, pero ¿por qué? Como hace un rato preguntó. Es que tenemos que ver todas las aristas. El arraigo laboral, señor. No se trata de que mi defendido lo pretendamos encumbrar y decir que es... No, simplemente, señor, además de ser abogado, es profesor universitario y sigue ejerciendo la docencia. Sigue ejerciendo la docencia en la San Martín, Derecho Civil, en la San Ignacio de Loyola, arbitraje. Sigue ejerciendo la docencia. Y ha estado hasta antes de su detención también como árbitro, o sea, no ha dejado de ser árbitro. Entonces, ¿dónde está la falta de arraigo laboral? Y nos han dicho que hay peligro de entorpecimiento. ¿Por qué? Señor, porque mencionan un requerimiento, si mal no recuerdo es el requerimiento 23 del 2019, ¿no? Ese requerimiento, señor, no se lo notificaron y le dijimos al juez, no se lo han notificado. ¿Quién tiene que probar, demostrar que sí le notificaron ese requerimiento? El Ministerio Público. ¿Pero qué dice el juez en su resolución? Si no le notificaron, entonces el abogado debería de haber cuestionado y entonces abdicó de ese derecho el abogado inmediatamente anterior a mi persona. Con eso se pretende demostrar que hay peligro de entorpecimiento. Señor, y con respecto al peligro de fuga, como le dije al juez, y ninguna de las aseveraciones, ninguna de las fundamentaciones que nosotros hemos hecho, señores magistrados, está plasmada como fundamentación negativa, refutando en la resolución. Pero con respecto al peligro de fuga, ¿qué le dije? Si mi patrocinado estuviera en este momento, ese día todavía no estaba detenido, si mi patrocinado estuviera con prisión preventiva ahorita, y se estuviera detenido, y se estuviera discutiendo su prisión preventiva, podríamos decir, bueno, como tiene pasaporte, como ha viajado fuera del país, ¿no? Puede fugar. Si así fuera, no estaría aquí, le dije al juez. No estaría aquí, no se hubiera presentado. Él ha venido a las audiencias, y ha venido incluso a la última audiencia, donde fue privado de su libertad. ¿Por qué? Porque creyó en la justicia, porque creyó en lo que dijo el juez en su primer fundamento. ¿Qué dijo? Que sí sabía lo del pleno del 1 del 2019, sí sabía con respecto a que la libertad es la regla y la excepción es la detención, que sí sabía, pero su resolución está demostrando que no sabía, o sabiendo, aún a sabiendas, él resolvió en contra de lo que señalan estos principios fundamentales. Señor presidente, gracias. Yo solicito a ustedes, señores magistrados, y al señor fiscal, que vean que aquí no hay ninguna razón, ni una sola, para que mi defendido sea privado de su libertad. Y por esa razón solicitamos que declaren la revocatoria de esta resolución y reformándola, señalen comparecencia simple, porque mi defendido no tiene razones para fugar. Bien. Ni para entorpecer la labor probatoria. Nada más, señor. La Fiscalía. Gracias, señor magistrado. Para que pueda entenderse el contexto de nuestra argumentación en lo que respecta a la situación del señor Linares Prado, tenemos que hacer una breve reseña de la estructura de este caso, señores magistrados. En horas de la mañana hemos tenido oportunidad de desarrollar el debate sobre la medida de prisión preventiva dictada contra árbitros a quienes se indica haber recibido sobornos de manera directa en el caso de los llamados procedimientos arbitrales institucionales administrados por la Cámara de Comercio de Lima. En ese grupo de procedimientos arbitrales, señores jueces superiores, los procedimientos institucionales, los que se rigen y son administrados por un centro de arbitraje, en el caso concreto, la Cámara de Comercio de Lima, la figura del colaborador eficaz 14-2017 es la que vincula
la actuación ilícita de Odebrecht como organización criminal con los árbitros imputados, toda vez que señala que es Horacio Canepa quien directamente les entregaba los sobornos como bonos de éxito. En una segunda parte del grupo de debates que hemos tenido durante esta audiencia, hemos visto el caso de procedimientos arbitrales ad hoc. Procedimientos que, como ya he indicado, y quiero insistir en lo mismo porque se trata de una situación muy importante, son procedimientos arbitrales cuya adopción suministra no solo a los propios integrantes del tribunal arbitral, sino a las partes en conflicto una serie de licencias, una serie de libertades que en el presente caso han sido utilizadas en sentido delictivo, fundamentalmente en lo que respecta al establecimiento de los honorarios profesionales. Por ejemplo, hemos indicado, y aquí no estoy haciendo mención a la situación de otros diputados, es solamente una cuestión de referencia. Hemos indicado, por ejemplo, que en el procedimiento arbitral en el que laudaron el señor Cantuaria Salaverry, el señor Müller Caminiti y el señor Canepa Torre, existe una figura que los vincula con Odebrecht y con el pago de sobornos. El colaborador eficaz 508-2019, el colaborador eficaz 908-2019 y el propio funcionario Ronnie Lord Campoverde. Otro procedimiento arbitral ad hoc también en el que laudaron los señores Abanto Verástegui, Rivera Reyes y Álvarez Pedrosa están vinculados también delictivamente en el sentido del cohecho con Odebrecht a través de figuras representativas de esa empresa: el colaborador eficaz 508-2019, el colaborador eficaz 908-2019 y Ronnie Lord Campoverde. Finalmente, en el procedimiento arbitral ad hoc en el que intervinieron el señor Castillo Freire, Zapata Velasco y Espinosa Rimachi, existen otras dos figuras de Odebrecht que los vinculan con la solicitud y la recepción de dádivas o prebendas: el señor Paredes Reyes y el señor Cáceres Andonaire. El caso concreto, señor magistrado, es que al imputado Daniel Linares Prado se le incrimina, bajo título de cohecho pasivo específico, por haber recepcionado sobornos en el marco del procedimiento arbitral ad hoc sin número, cuyo laudo final se emitió el 2 de marzo del 2015. En el marco de ese procedimiento arbitral, con propósito precisamente o con ocasión de la liquidación de los honorarios arbitrales, se habría efectuado un pago de soborno al señor Linares Prado, pues a él le correspondería haber cobrado, según la imputación fiscal, 40.000 soles y habría percibido, sin embargo, 394.570 soles, es decir, existiría un soborno encubierto de 354.570 soles. Habida cuenta también en este caso, se maneja el dato indiciario incriminatorio que Odebrecht subrogó a la demandada en el pago precisamente de los honorarios restantes de los árbitros integrantes del tribunal. Sin embargo, señores magistrados, a diferencia de lo que ocurre con los anteriores procedimientos arbitrales que me he permitido reseñar, los procedimientos ad hoc puntualmente, en el caso del señor Linares Prado, la Fiscalía, bajo el entendimiento correcto de lo que significa el deber de objetividad, entiende que no existe una figura personal como el colaborador 14-2017, o como los colaboradores 508 y 908 del 2019, o como los señores Paredes Reyes y Cáceres Andonaire, que vinculen la actuación del tribunal arbitral con el pago de dádivas o prebendas por parte de Odebrecht. Y eso la Fiscalía lo tiene que admitir, aun cuando el juez de primera instancia haya admitido o haya valorado en este caso una sospecha a nivel de gravedad o una sospecha fuerte. En ese entendido, señores magistrados, considerando puntualmente que en el caso del señor Linares Prado, y en lo que respecta puntualmente a este procedimiento arbitral ad hoc, esta situación no es extendible, insisto, a los demás procedimientos arbitrales ad hoc, porque en los demás procedimientos arbitrales ad hoc sí existen figuras personales, algunos colaboradores, otras personas plenamente identificadas, que vinculan directamente la actuación funcionarial corrupta de Odebrecht con la entrega de dádivas. En el caso del señor Linares Prado no existe esa vinculación y a criterio de la Fiscalía, la Sala, evidentemente merituando estos elementos de convicción, podría advertir eventualmente la posibilidad de aplicar o adoptar una medida menos gravosa o menos intensa a la adoptada por el juez de primera instancia. En lo que sí nosotros nos permitimos diferir de la postura planteada por la defensa es en la necesidad
de adoptar alternativamente una medida como la de comparecencia simple, porque en este caso el juez sí ha advertido, y creo que razonablemente, la existencia de un peligro procesal que tiene que conjurarse. Un peligro procesal en la vertiente de peligro de fuga y en la vertiente de peligro de obstaculización procesal, que eventualmente podría, insisto, generar una medida menos intensa que la sostenida o que la plasmada por el juez en la resolución de primera instancia. Eso es, señor juez, puntualmente lo que tenemos que mencionar. Bien, réplica. Sí, señor. En primer lugar, agradezco la objetividad. En segundo lugar, con todo respeto, se sigue insistiendo en los 394.000. En realidad, señor, hemos señalado los documentos que acreditan que eran 40.000 al inicio y 100.000 después. O sea, no son 394.000. Después, con respecto al peligro que tiene que ver con lo que hemos solicitado, nosotros no estamos haciendo una solicitud descabellada. ¿Por qué solicitamos una comparecencia simple? Parece mentira, señor, que una comparecencia con restricciones mella también el honor de las personas. Ya el honor de mi defendido está mellado, está dañado. Tiene un hijo de 10 años y otro de 19 años, que están viendo dónde está sentado su padre. En consecuencia, ¿qué es lo que pedimos? Que en alguna forma le resarzan ese honor mellado. Por esa razón es que consideramos que no hay, porque ¿en qué se basa el juez? Reitero, señor, disculpen la redundancia, en que mi defendido no habría entregado sus ingresos y egresos cuando se lo requirieron. Esa notificación nunca le llegó. Y el día de la audiencia, señor, entregamos varios documentos que al parecer el juez no tomó en cuenta. Y en esos documentos están los ingresos y egresos. No entregó esos ingresos y egresos única y exclusivamente porque no le llegó la notificación a él. Nada más, señor. Por esa razón solicitamos, en discrepancia respetuosa con el fiscal, que la medida sea de comparecencia simple, señor. Salvo mejor parecer. ¿Algo que alegar, señor fiscal, finalmente? Sí, señor magistrado, insistir en que en el presente caso, aun cuando desde la perspectiva, claro, de la Fiscalía Superior no pueda seguir sosteniéndose un nivel de sospecha grave por el delito de cohecho pasivo específico, sí existe sospecha reveladora, por lo menos con respecto a este delito y también a los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, sumado a que el juez razonable y correctamente ha estimado que en el presente caso sí concurren datos que autorizan a afirmar la existencia de un peligro procesal. Y en la medida en que existe por lo menos el presupuesto del peligro procesal, se hace necesaria la adopción de una medida que, sin ser intensamente aflictiva como la prisión, garantice de manera eficaz los fines del proceso, eventualmente estableciendo una serie de reglas de conducta o comportamiento para el imputado Linares Prado, cuya combinación además la ley procesal penal permite con un impedimento de salida del país a efecto de cautelar adecuadamente los intereses de este proceso, y enfatizando que la postura de la Fiscalía sostenida al respecto se centra única y exclusivamente y se limita a este procedimiento arbitral, no a otros en donde sí existen figuras personales, algunas protegidas bajo la figura del colaborador y algunas abiertamente identificadas que vinculan a los árbitros con el pago de dádivas por parte de otros. Bien. A ver, una precisión del doctor Guillermo Piscoya. Señor fiscal, usted está dejando la posibilidad de que se pueda imponer una medida menos gravosa, ¿no? Ha señalado el impedimento de salida del país, pero ¿qué otras reglas desde el punto de vista de la Fiscalía serían suficientes para garantizar la sujeción del procesado, del imputado al proceso? En el entendido de que a veces cuando se deja
al tribunal decidir sobre determinada regla de conducta, en la eventualidad de que nosotros lleguemos a ese análisis, a veces algunas reglas de conducta pueden perjudicar algunos derechos del imputado, porque ya hemos tenido situaciones anteriores referidas a su actividad laboral y que afectan. Entonces, en la eventualidad que como usted dice, se llega a determinar una medida menos gravosa, ¿cuáles son las que la Fiscalía propone? Por supuesto, señor magistrado, gracias por la solicitud de la precisión. Además, evidentemente, del impedimento de salida del país, que garantizaría medianamente al menos que el imputado no traspase las fronteras de nuestro país, la obligación de concurrir cada 7 días al despacho judicial a efecto de registrarse a través del sistema biométrico, la obligación de no ausentarse prolongada e irrazonablemente de la localidad en la que se desarrolla este proceso, que es precisamente la de este distrito judicial, sin autorización y permiso previo del juez, y la obligación de comparecer tanto a los llamamientos fiscales como a las audiencias convocadas por el Poder Judicial en las veces en que sea convocado. Esas son las reglas de conducta que, desde la perspectiva de la Fiscalía, sumada a el pago evidentemente de una caución que establece también el artículo 271 del Código Procesal Penal, que la Sala tendría a bien estimar razonablemente, aseguraría en teoría por lo menos la sujeción del imputado. Entonces, recapitulo: el impedimento de salida, el registrarse biométricamente cada 7 días, el no abandonar o no ausentarse de la localidad de su residencia en la que se desarrolla este proceso sin autorización del juez, y el pago de una caución económica. Bien. Bien, señor Linares Prado, póngase de pie. ¿Quiere dirigirse al tribunal? A ver, 3 minutos. Sí, sí, señor presidente, señores jueces superiores. La verdad que tenía en estos días que hemos estado en esta prisión de máxima seguridad, creo de una manera exagerada, desproporcionada, irracional, poder un poco reflexionar sobre esta situación que me ha tocado vivir, que lamentablemente me ha tocado vivir con la dureza que eso ha significado. Y leyendo a nuestro Señor en sus palabras sabias puestas en el libro, la Biblia, que ilumina nuestros días y nuestros caminos, y como lo señalé en la audiencia que precedió a esta con el juez Chávez Tamariz, que guía nuestro proyecto de vida, aquello que nosotros nos hemos propuesto hacer a lo largo de los años que nos toca estar en la tierra, encontré una palabra de Isaías que decía: miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Y eso es lo que vine a buscar en esta sala, a que la verdad se transparente, a que la justicia llegue para mi caso. Y felizmente he encontrado en las palabras del Ministerio Público, que ha reconocido que la verdad se ha abierto paso, que ellos se han dado cuenta de esa verdad. Pero lo que no encuentro en las palabras del Ministerio Público es la rectitud que deben guiar también ese temperamento. Y lamentablemente no lo encuentro, porque no veo por qué razones tengan que imponerse una restricción a mi persona. Primero, porque parten de una afirmación absolutamente falsa, y que ustedes la van a poder corroborar, y se lo señalo expresamente. Miren la página 263 del requerimiento. Dicen, como teoría, que recibí 394,000 soles cuando eso corresponde a una fantasía, a una ilusión, a una mentira, a una novela. Porque sacan esa suma de supuestos recibos por honorarios profesionales proporcionados por el presidente del tribunal arbitral, no por mí, no por mi persona, ni por lo que dijo el concesionario, que dijo que pagó 153,000 soles, que eran 140,000 más las retenciones de ley. No, a mí solo se me pagó los 140,000 soles que fueron liquidados y que fueron de conocimiento de las dos partes, concedente, concesionario, y además de Ocitrán, que participó en este proceso, y que admitieron el pago de esos 140,000. El control de los honorarios arbitrales no está ni en la Cámara de Comercio, ni en la Cámara de la Universidad Católica, ni en ningún centro arbitral. En el caso de ADOC, el control de los honorarios arbitrales corresponde a las partes, quienes tienen que decir si están conformes o no con ese honorario, y ninguna de las partes lo cuestionó.
Esos 394.000 soles corresponden a los honorarios que emitió erróneamente el presidente a una parte y a la otra parte. Y que no lo restó y que la suma y que en la página 263 se señala, se deduce que Daniel Linares recibió la misma cantidad. Por Dios, señores magistrados superiores, ¿cómo se me puede haber privado durante más de una semana de mi libertad en una prisión preventiva? Disculpen ustedes, por una deducción. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, señores jueces superiores. Le entendemos, señor, le entendemos, tranquilo. Le suplico que me disculpe, pero es que realmente son situaciones que escapan a toda razonabilidad, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista humano. Y le pido, nuevamente me perdone, y lo que le quiero pedir también, señores jueces superiores, es que vean que esta situación la analicen, que la vean objetivamente, que es lo que ha reclamado mi defensa, la objetividad, que vean realmente si es que esto ha sucedido, esto no ha sucedido. En el único caso que se me imputa, que es este caso ad hoc, soy solamente yo el imputado. Suficiente. Solamente suficiente. yo. Muchas gracias. Tome asiento. Permiso. A ver, aquí se presenta una pequeña incidencia que tenemos que resolver inmediatamente, en el sentido de que el Ministerio Público ya no insistiría en la prisión preventiva del procesado, y más bien habría una discordancia entre la defensa y la fiscalía, en el sentido de que la fiscalía pide comparecencia con restricciones y la defensa comparecencia simple, y eso por supuesto nos va a llevar tiempo en determinar si le correspondería al imputado comparecencia con restricciones o simple, pero lo que queda claro para el tribunal es que no puede seguir detenido. ¿Está de acuerdo, señor fiscal, con eso? Conforme, señor. ¿O no lo he entendido bien? Sí, ¿no? Sí, es correcto. Bien, entonces, vamos a deliberar. A hacer un intermedio de 15 minutos para resolver la situación que se ha presentado en este acto. Pero eso solamente sujeta al abogado y procesado de Linares Prado. Los demás abogados pueden ya retirarse y por supuesto ya están citados para el lunes a las 3 de la tarde. Abogado, el colegiado luego de deliberar ha llegado a la decisión de emitir la siguiente decisión. En el proceso 0029-2017-33, en el proceso que se sigue, a los imputados Randall Edgar Campos Flores y otros por el delito de cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado. Se va a emitir en este proceso la resolución número 3 y tiene el siguiente contenido. Lima, 15 de noviembre del año 2015. Vistos 2019, disculpen, el 15 de noviembre del año 2019, vistos en audiencia pública sobre apelación de auto de prisión preventiva al procesado Daniel Martín Linares Prado, y he escuchado al fiscal superior y abogado defensor, y considerando, primero, el fiscal al intervenir para refutar los argumentos del abogado defensor, quien fue el autor del recurso de apelación al auto de prisión preventiva, ha señalado
en esta audiencia que respecto del procesado Linares Prado no habría elementos de convicción que determinen una sospecha fuerte respecto a su vinculación con los delitos objeto de investigación, por lo que ha señalado que deja criterio de la sala imponer una medida coercitiva menos gravosa. Segundo, en el inciso B del artículo 24 de la Constitución, del artículo ya en el inciso B del, o mejor, en la letra B del inciso 2 o del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, se tiene que no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley. Esta disposición constitucional debe aplicarse en concordancia con el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, que señala: las medidas que limitan derechos fundamentales solo se impondrán mediante resolución motivada y a instancia de parte procesal legitimada. En este caso solamente se puede imponer, y en este caso solamente se puede confirmar una prisión preventiva a petición de sujeto legitimado, en este caso a petición del Ministerio Público. Asimismo, el artículo 255 del Código Procesal Penal, que es necesario dar cuenta, señala que las medidas establecidas en este título, sin perjuicio de las reconocidas a la policía y al fiscal, es decir, en flagrancia, por ejemplo, solo se impondrá por el juez a solicitud del fiscal. En igual sentido tenemos el artículo 268 también del Código Procesal Penal de 2004, que señala en forma nítida que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva. Y esto hay que entenderlo, pues, que también solamente el juez puede confirmar una prisión preventiva, como en el caso que nos ocupa, a petición de parte. Esto es siempre y cuando el titular de la acción penal insista en que se confirme la medida de coerción personal, como es la prisión preventiva. En tal sentido, se tiene que, ante un recurso impugnatorio en el cual la defensa busca, en este caso, la revocatoria de la prisión preventiva impuesta por el juez de primera instancia, al momento que se le otorgó el uso de la palabra al fiscal superior para que refute a los argumentos del abogado defensor, este ha concluido en no defender la pretensión inicial efectuada por el Ministerio Público, esto es, por el fiscal provincial, en el sentido que solicitaban la prisión preventiva, petición que fue aceptada por el fiscal o por el juez de primera instancia. Sin embargo, en este acto que estamos resolviendo los recursos impugnatorios de apelación de los abogados defensores, insistimos, el fiscal superior no ha defendido esta pretensión inicial y más bien ha solicitado que el colegiado imponga una medida de coerción personal menos gravosa. En consecuencia, no existiendo pedido del Ministerio Público para confirmar la prisión preventiva dictada por el juez de primera instancia en contra del investigado Daniel Martín Linares Prado, corresponde disponer la libertad del imputado, en tanto el colegiado analiza la situación jurídico-procesal para determinar si corresponde imponer comparecencia con restricciones, como lo ha solicitado en este acto
el representante del Ministerio Público, o si corresponde imponer comparecencia simple, como lo ha solicitado a su turno la defensa. Ese aspecto el colegiado va a seguir deliberando para determinar y se va a resolver con la resolución que se va a tener que emitir para todos los procesados en este caso. En consecuencia, en tanto no se decida la medida coercitiva menos gravosa que la prisión preventiva, solo queda obligado el imputado antes referido a no ausentarse de su lugar de domicilio y concurrir a las citaciones que eventualmente le pueda hacer el Ministerio Público. Con base a tales consideraciones, este tribunal, aplicando la Constitución y la ley, resuelve disponer la inmediata libertad del imputado Daniel Martín Linares Prado en el proceso que se le sigue por los delitos de cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado. Libertad que debe producirse siempre y cuando no exista otra orden de prisión preventiva emitida por otro órgano jurisdiccional, oficiándose en el día al presidente del INPE para que dé inmediata libertad al citado procesado. Suscriben la resolución Salinas Sicha, juez superior y presidente, el doctor Guillermo Piscoya y el doctor Angulo Morales, jueces superiores de este colegiado. Bien, con esto damos por finalizar esta sesión de audiencia y quedan todos notificados para continuarlo el lunes a las 3 de la tarde, como ya así está programado.